Vamos y compartimos pantalla. Y empezamos con eso. Ahí está. Como les decía, este tema no es un temita que para ustedes debería ser conocido, pero por si acaso hubieran algunos temas, ¿no es cierto? Algunas cuestiones que estuvieran medio olvidadas o que no estuvieran muy claras, ¿no es cierto? Vale la pena echarle una miradita rápida, ¿ok? Básicamente, esta es un poco la idea, ¿no es cierto? Las matemáticas financieras nos dan un poco, ¿no es cierto?, herramientas técnicas, ¿no es cierto?, para evaluar proyectos, ¿ok? Entonces, un poco aquí va los temas, ¿no es cierto? El valor del dinero en el tiempo, ¿no es cierto? Interés simple, interés compuesto, todo eso ustedes lo saben. Valor actual y valor futuro, ¿no es cierto? Tasas de interés equivalentes, anualidades, ¿no es cierto? E inflación, ¿ok? Son 3 o 4 temas, ¿no es cierto?, que son como rapiditos, ¿ok? Un detalle. Esta cuestión está hecha, ¿no es cierto?, en versión discreta, ¿ok? La versión continua, ¿no es cierto?, me imagino que ustedes la tienen clara, ¿o no? ¿Cuál es la diferencia, profe? En versión continua trabajamos con integrales, o sea, ¿cómo se llama? La diferencia está en que el interés continuo, ¿no es cierto?, se compone, ¿no es cierto?, en cada instante del tiempo. ¿Sí? Cuando el delta t, ¿no es cierto?, tiende a ser cero, se hace, ¿cómo se llama? O sea, es decir, la composición de los intereses, ¿no es cierto?, es continua, significa, ¿no es cierto?, que el intervalo de tiempo que pasa entre un cálculo de interés y el otro, ¿no es cierto?, es cero, es muy cercano a cero. A ver, dejemos una miradita, un poco, ¿no es cierto?, para ver si ustedes se acuerdan de eso, si es que lo vieron alguna vez, yo creo que lo vieron, ¿cachai? Pero se lo olvidó, porque se usa poco, digamos. Se usa más en ciencia, ¿no es cierto?, qué sé yo, ¿no es cierto?, de hecho, ¿no es cierto?, en los artículos y cosas, ¿no es cierto?, de carácter científico, ¿no es cierto?, no se usa mucho en las versiones discretas, ¿ok? ¿Qué es lo que ocurre, ¿no es cierto? O sea, ustedes, ¿no es cierto?, están normalmente, ¿no es cierto?, acostumbrados, si se quiere, a trabajar con expresiones de este tipo, ¿no es cierto? La sumatoria, ¿no es cierto?, de unos f, ¿no es cierto?, por ejemplo, para calcular el van, ¿no es cierto?, partido por 1 más r elevado a t, ¿no es cierto?, desde t igual a 0 hasta el infinito, ¿no es así? O hasta n, no, feo, eso me quedó horroroso. Hasta n, ¿ok? A n, ¿ok? Ahí sale hacer el lápiz, además. Los f sub i, ¿ok? O f sub t, no sé cómo quieren llamarlo, da lo mismo, ¿ok? Esa es la versión que ustedes vieron, ¿no es cierto?, en matemáticas financieras, ¿no es cierto?, la más elemental de todo. A ver, ¿qué pasa? Aquí lo que pasa, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos un delta t, ¿no es cierto?, que es un cambio, ¿no es cierto?, es un cambio discreto, ¿ok? Son años, son meses, son semanas, lo que sea, ¿no es cierto? Pero eso es un cambio discreto, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo pues si nosotros decimos, mira, ¿sabes qué más, no es cierto?, estos tiempos continuos, para hacerlo derivable, qué sé yo qué, ¿no es cierto? Entonces esto en tiempo continuo, ¿no es cierto?, en realidad es una integral, ¿ok? En que nosotros tenemos una función, ¿no es cierto?, de x, ¿no es cierto?, de x, pero entre medio, ¿no es cierto?, tiene, digamos, un p por e elevado a menos rt, ¿ok? Desde t igual algo, ¿no es cierto?, digamos a hasta b. Esa es la versión continua de la tasa de descuento. Es decir, del problema, de esto que está acá, ¿no es cierto?, es lo mismo, ¿no es cierto?, pero esto en tiempo continuo. Bueno, aquí las cosas cambian, digamos, en versión continua las cosas cambian un poquitito, ¿no es cierto?, no mucho, pero cambian. Por lo tanto, ¿no es cierto?, qué sé yo, para todo lo que nosotros veamos, ¿no es cierto?, hay una versión continua, ¿ok? No la vamos a ver en este curso, ¿no es cierto?, porque este es un curso aplicado, básicamente, ¿no es cierto?,
pero ¿la vieron esto, chanchitos? Esther, Alex, Víctor, No, parece que no, profe. ¿no se acuerdan de haber visto esta cuestión? Mm. Mm. Eh, qué feo. No recuerdo con el excéntrico, profesor. En cálculo tienen que haberlo visto, por ejemplo. En cálculo recuerdo, En pero cálculo sí, profe. no en finanzas. Pero claro, no, en cálculo sí. O sea, esa función sí la O vi. sea, ahí vienen integrales, ¿cachai? Pero probablemente esta especificación del BAN, por ejemplo, esto es el BAN. Esto es el BAN, ¿ok? En versión discreta y en versión continua, ¿ok? Mm. Sí, no, la especificación en el BAN así no lo recuerdo. Mm. Bueno, si hay tiempo, ¿no es cierto?, podemos ver ese tema, ¿no es cierto? Por ahora, como te digo, el interés principalmente, ¿no es cierto?, es una cuestión más aplicada, no estamos en un curso de cálculo, nada que se le parezca, y este curso tampoco tiene una orientación muy científica, digamos, o sea, es una cuestión aplicada, ¿no es cierto?, que sirve para trabajar, para conocer sistemas y esas cosas, ¿ok? Pero bueno, nada que no sea solucionable, ¿no es cierto? Si, como les digo, si les motiva ese tema de ver esta cuestión en versión continua, la podemos ver, no hay problema, ¿ok? En fin. Bien, aquí tenemos, ¿no es cierto?, algunos temas, ¿no es cierto?, que se pueden ver, ¿no es cierto?, son más o menos obvios, ¿no es cierto? Las matemáticas financieras permiten, ¿no es cierto?, que si yo, evaluar sobre la conveniencia de un proyecto, ¿no es cierto?, que si yo, composiciones de cartera, una dada cosa, ¿no es cierto?, de ese estilo, ¿no es cierto?, que son más o menos obvias, ¿no es cierto?, hasta todo el partido. Una cuestión también obvia, ¿no es cierto?, un peso vale hoy más que un peso mañana, ¿ok? De hecho, uno podría también especificar un montón de cosas sobre este asunto. ¿Se acuerdan? ¿Vieron el modelo de... en alguna oportunidad tienen que haberlo visto también en microeconomía, esa cuestión? El modelo de Robinson Crusoe, ¿no? ¿No, chanchitos? ¿Vieron Robinson Crusoe Sí en lo escuché microeconomía? mencionar, profesor. Sí ¿Ah? sí escuché mencionar el Robinson Crusoe, pero no. eh, esa vez creo que no lo entendí bien. Mm. A ver, mire, ¿sabéis lo que pasa, viejo perro? Ocurre que aquí nosotros le estamos dando una versión consumo, si se quiere, ¿no es cierto?, del, dinero, del valor del dinero del tiempo. ¿Ok? Eh, eh, desde el punto de vista del consumidor, ¿no es cierto?, el valor del dinero en el tiempo, ¿no es cierto?, existe, ¿ok? O sea, la gente valora más la plata al tiro, ¿no es cierto?, que más rato. ¿Ah? Eso es obvio, ¿no es cierto? O sea, si yo les digo, cualquiera de ustedes les pregunta, mira, ¿qué prefieren, una luca ahora inmediato o una luca en 10 años más? No, una luca al tiro, con 10 años más, ¿no es cierto?, no me da lo mismo. O no, ¿cierto? ¿No es cierto? O sea, y lo mismo pasa, ¿no es cierto? O sea, si ustedes ahorran, ¿no es cierto?, es porque hay un premio en el ahorro. Si alguno de ustedes ahorra, cri cri, significa que ninguno ahorra. Pero cualquiera que ahorre, ¿no es cierto?, lo hace, ¿no es cierto?, porque espera tener un premio en el futuro, ¿no es cierto? O sea, en la práctica, ¿no es cierto?, esto existe, ¿ok? La preferencia, ¿no es cierto?, por dinero en el tiempo, ¿no es cierto?, por recursos para comprar cosas, ¿no es cierto?, en el tiempo. Ojo, en realidad se refiere a demanda por saldos reales, eso también lo vieron en macroeconomía y en otros temas, ¿no es cierto? O sea, lo que ustedes demandan no son papelitos, ¿ok?, sino capacidad de compra, ¿ok? Vamos a ver más adelante que está el problema de la inflación, ¿no es cierto? Por eso un poco me acordé de esta historia. Ahora, lo que ocurre es que esa no es toda la película, ¿ok? El valor del dinero del tiempo, ¿no es cierto? O sea, ¿alguno de ustedes es comunista, Víctor? Perdón, ¿cómo dijo el ¿Alguno, profesor? ¿Alguno de ustedes es comunista, marxista o algo? No, profesor. Bueno, por lo menos yo no. Ya, no tiene nada de malo, yo puedo preguntar cosas como eso, o sea, algunos de ustedes tienen algún prejuicio con los comunistas, aparte que la Camila Vallejo está re buena, ese tipo de cosas, no sé, ¿quién tiene algún problema con los comunistas? No tiene nada de malo, los comunistas, aquí en Chile, ¿no es cierto?, uno dice comunista, uy, caca casi. Eh, ¿Alguno de ustedes es comunista? Vuelvo No, a profe. preguntar. Esther, ¿no eres comunista? Víctor, ¿eres comunista o no? ¿Marxista o algo? Por ahí. ¿Militante de izquierda o algo? Bueno, a ver, ¿por qué les pregunto esto, chanchito? Porque ocurre, ¿no es cierto?, que
en la teoría marxista, ¿no es cierto?, que es la única que sobrevive de los tiempos clásicos, ¿no es cierto?, la cuestión de los intereses, ¿no es cierto?, es un tema bien discutido, ¿ok? ¿De dónde sale el interés? ¿Ok? El interés, ¿no es cierto?, es un reflejo, ¿no es cierto?, en la práctica, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, de lo que se conoce como la composición orgánica del capital, ¿ok? El interés, ¿no es cierto?, no tiene una expresión productiva desde el punto de vista de la teoría marxista, ¿ok? El interés simplemente, ¿no es cierto?, es la tasa a la que una clase explota a otras, ¿ok? No es mucho más que eso. Y eso es porque desde el punto de vista de la teoría marxista, ¿no es cierto?, lo único que tiene valor, ¿no es cierto?, es aquello que tiene trabajo, tiene cristalizado, por llamarlo de alguna manera, trabajo socialmente útil, ¿ok? En la teoría marxista, ¿no es cierto?, esto que está acá, ¿no es cierto?, es bastante controvertido, digamos, ¿ok? Curiosamente los extremos se tocan, ¿ok? Muchas veces, ¿no es cierto?, yo te diría que incluso desde la Escuela de Chicago se ha discutido esta cuestión del valor del dinero en el tiempo, ¿ok? ¿Existe alguna preferencia intertemporal por dinero? Esa es una pregunta que no tiene una respuesta fácil. En principio uno diría que sí, ¿no es cierto? Eso no tiene muchas dudas, pero lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que a partir de Gibbons, ¿no es cierto?, y de, qué sé yo, de Walras y de otros autores, ¿no es cierto?, que ya estamos hablando del principio del siglo XX, ¿no es cierto?, en realidad, ¿no es cierto?, la cuestión del valor del dinero en el tiempo, ¿no es cierto?, se le llama de otra manera, se llama capital, ¿no es cierto?, y en realidad, ¿no es cierto?, el valor del dinero en el tiempo tiene una doble versión, ¿ok? Sí, ¿no es cierto?, es efectivamente, ¿no es cierto?, la tasa de impaciencia, digamos, por llamarlo de alguna manera, de las personas, ¿no es cierto?, pero también es, ¿no es cierto?, una característica de los proyectos de inversión, ¿ok? La tasa de interés, ¿no es cierto?, en realidad se obtiene de un equilibrio entre oferta y demanda, ¿no?, de recursos de capital. Ojo, la tasa de interés real a todo esto, ¿eh? No estamos hablando de la tasa de interés nominal que aparecía ahí ¿cómo se llama?, en los modelos macroeconómicos, ¿ok? La tasa de interés real, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, se forma, ¿no es cierto?, es un precio que resulta de un equilibrio, ¿no es cierto?, entre oferta y demanda, ¿no es cierto?, de capitales en un mercado, ¿ok? En un mercado muy especial, el mercado de capitales. ¿Tiene sentido que lo expliquemos este asunto? A ver, nos vamos a distraer un poquitito, mala suerte, ¿no es cierto?, porque yo creo que tiene cierto sentido, ¿no es cierto?, que lo veamos, ¿ok? Vamos al point, al paint. De nuevo, bien, borremos esta historieta, ¿no es cierto?, que reitero, ¿no es cierto?, si a alguno de ustedes le interesa que la veamos con detalle, esa cuestión, la vemos más adelante, ¿ok? No, otro. Bien, a ver, ¿de dónde partimos con este mono? Yo diría, ¿no es cierto?, lo primero es que vamos a explicar el modelo de Robinson Crusoe. ¿Les tinca esa? Robinson Crusoe, ¿no es cierto?, ustedes saben, un personaje de fábula. No todo el mundo lo sabe eso, ¿no es cierto? Pero como se llama, pero es un personaje de fábula, ¿ok? Robinson Crusoe es un náufrago, ¿ok?, que cayó en una isla, ¿no es cierto?, que por los años se cree que es la isla Juan Fernández, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo se llama?, pero lo concreto, ¿no es cierto?, es que Don Robinson, ¿no es cierto?, se cayó en esta isla, ¿ok? La cuestión es, ¿no es cierto?, en que él cayó con un montón de recursos, ¿ok? Por eso se usa, ¿no es cierto?, como una fábula el Robinson Crusoe. Robinson, ¿no es cierto?, cayó en una isla, ¿no es cierto?, y cayó, ¿no es cierto?, con una cierta cantidad de recursos, ¿ok? Pensemos, ¿no es cierto?, que cayó con algunos panes, con harina, qué sé yo qué, ¿no es cierto?, por un monto como ese, hasta ahí, ¿ok? Y llamémosle a eso, ¿no es cierto?, pongámosle un nombre a eso, ¿no es cierto?, le vamos a llamar a esto I0. En el sentido, ¿no es cierto?, de que en realidad es una dotación inicial de recursos para consumo, ¿ok? Y también, ¿no es cierto?, qué sé yo, quedó con algunas herramientas, qué sé yo, ¿no es cierto?, con semillas, ¿no es cierto?, con una serie de cosas más, ¿no es cierto?,
que le permitían pensar, ¿no es cierto?, en tener un cierto rendimiento en el futuro, ¿no es cierto? Y lo vamos a llamar, ¿no es cierto?, lo vamos a situar como por acá, ¿no es cierto? Y a ese punto, ¿no es cierto?, le vamos a llamar I1. Es la típica decisión intertemporal, ¿ok? Bien, ¿qué es lo que pasaba con Robinson? ¿No es cierto? Robinson, ¿no es cierto?, tiene la posibilidad, ¿no es cierto?, de a partir de este esquema, ¿no es cierto?, él, bueno, tiene una estructura intertemporal de ingresos, ¿ok? Que podríamos dibujarla de esta manera. ¿Estamos, chancho? Eso es, ¿no es cierto?, la dotación inicial de ingreso que tiene Robinson. La cuestión, ¿no es cierto?, es que esta dotación inicial de recursos de Robinson, ¿no es cierto?, en realidad, ¿no es cierto?, podría, ¿no es cierto?, convertirse, ¿no es cierto?, en distintas alternativas de inversión. Entonces, bueno, como eso, por ejemplo. Mire que dibujo bien yo con esta cuestión, ¿se han fijado en eso? No, eso estuvo muy mal. ¿Qué pasó ahí? Pero me salen unos monitos a veces, pero la raja. ¿Estamos? ¿Se acuerdan de eso? Esto tiene varios nombres en los cursos que ustedes pudieron haber visto, ¿no es cierto? Esa cosa, ¿no es cierto?, la vamos a llamar una frontera de posibilidad de producción, la FPP. ¿Se acuerdan ustedes de introducción a la economía? Es una frontera de posibilidad de producción derechamente, ¿no es así? Bueno, ¿qué es lo que ocurre con esta frontera de posibilidades de producción? ¿No es cierto? Es decir, aquí, ¿no es cierto?, aquí lo que tenemos es una relación técnica, ¿ok? ¿Qué es lo que ocurre? ¿No es cierto? ¿Cómo puedo aumentar yo el ingreso presente si se quiere? Bueno, por ejemplo, comiéndome las semillas con que hubiera quedado al momento de naufragar, ¿no es así? O qué sé yo, usar las herramientas, ¿no es cierto?, que tenía, ¿no es cierto?, para, ¿cómo se llama?, para consumo presente. Que si Robinson cayó con pólvora, por ejemplo, la usa como combustible para cocinar, ¿no es cierto?, de inmediato, en vez de usarla para cazar, no sé. En fin. Pero también puede ocurrir, ¿no es cierto?, que él decide, ¿no es cierto?, invertir, entre comillas, algunas de las cosas, ¿no es cierto?, con las que él se supone que podrían ser para consumo. Por ejemplo, si él cayó con, no sé, si cayó qué sé yo, con harina, ¿no es cierto?, por decirte algo, ¿no es cierto?, la harina la puede usar como fertilizante, ¿no es cierto?, y puede, ¿no es cierto?, qué sé yo, producir más trigo, ¿no es cierto?, para el periodo siguiente. ¿No es así? Qué sé yo, o directamente con algunas gramíneas, ¿no es cierto?, las puede usar para plantarlas, que si él tenía un poco de arroz, ¿no es cierto?, o porotos o algo por el estilo, ¿no es cierto?, se los puede plantar, ¿no es cierto?, y obtener más consumo en el futuro. Eso es lo que refleja el hecho, ¿no es cierto?, de que y cero, ¿no es cierto?, no es un límite, ¿no es cierto?, o sea, yo podría invirtiendo, ¿no es cierto?, generar un poco más de recursos para consumo presente, ¿no es cierto?, y también, o al revés, ¿no es cierto?, pues, disminuyendo el consumo presente, podría eventualmente obtener algunos recursos más para consumo futuro. ¿Ok? De hecho, ¿no es cierto?, el problema que tenemos ahora es la decisión de cuánto va a consumir ahora y cuánto va a consumir más rato. ¿No es así? Y aquí tiene varias opciones. Esto depende esencialmente, ¿no es cierto?, de los gustos y preferencias de Robinson. Si Robinson, ¿no es cierto?, es un tipo muy cargado al presente, ¿no es cierto?, o cree que, qué sé yo, que el futuro no va a llegar nunca, o cualquier ese tipo de razones, ¿no es cierto?, él va a consumir más hoy día que en el futuro. O sea, va a tender, ¿no es cierto?, a desplazar el consumo futuro hacia el presente. Al revés, si un tipo muy previsor, ¿no es cierto?, qué sé yo, y que estima, ¿no es cierto?, que su misión es prepararse a una buena vejez, ¿no es cierto?, probablemente va a ser un tipo muy ahorrativo ahora, ¿no es cierto?, para consumir, para tener más recursos de consumo en el futuro. ¿Ok? O lo que es lo mismo, ¿no es cierto?, nosotros podríamos, por ejemplo, dibujar un mapa de indiferencia, ¿no es cierto?, como este. A ver cómo me sale. Este. Bueno, ya. Dejémoslo hasta ahí, ¿no? Ya está. Esa es mi curva de utilidad U0, por decir algo, ¿ok? Estas son curvas de utilidad, pongámosle nombre, ¿ok? Esa cosa, ¿no es cierto?, va a ser la U0. ¿Estamos? Bueno, evidentemente ahí no está la solución, ¿no es cierto?
Parto de la base, ¿no es cierto?, que ustedes tienen más de alguna idea, ¿no es cierto?, de lo que estamos hablando, ¿no es cierto?, modelo de curva de indiferencia, frontera de posibilidad de producción, etc. Bueno, supongamos, ¿no es cierto?, entonces que hay una curva que es tangente, ¿no es cierto?, y que pasa, por ejemplo, por aquí. ¿Qué tal ahí? Ahí está mi curva U1, ¿ok? Pongámosle nombre, no, aquí, esa curva, ¿no es cierto?, es mi curva U1. ¿Pinca? Listo, resuelto el problema, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de Robinson, ¿ok? O sea, significa, ¿no es cierto?, chanchitos, que aquí, este tipo, ¿no es cierto?, va a decidir una estructura de consumo como esta. ¿Ok? Él va a decidir que hasta aquí va a consumir en el presente, ¿no es cierto?, y va a consumir en el futuro por ahí arriba. Este punto de acá abajo, ¿no es cierto?, le va a poner nombre, ¿cierto?, esto es C0. El consumo presente, ¿no es cierto?, y acá arriba va a tener el consumo futuro. ¿Recuerdan este modelo, chicos? ¿Se acuerdan de haber visto esto en clase? Sí, profesor. Sí, ¿no es cierto? No tan bonito como aquí, ¿no es cierto?, pero lo vieron, ¿no es cierto? Lo que estamos haciendo es una pura descripción a todo esto, ¿no es cierto?, por ahora. Me interesa que se entienda la lógica de esta cuestión. ¿Ok? ¿Cuál es la lógica de este asunto? ¿Por qué estamos explicando este concepto de la tasa de interés? Fenomenal, ¿ok? Y entonces, ¿no es cierto?, aquí quedó claro, ¿no es cierto?, qué es lo que tiene que hacer Robinson, ¿no es cierto?, estando él solo. ¿Sí? Fíjate, ¿no es cierto?, que de hecho, este modelito, ¿no es cierto?, te dice, mira, aquí, ¿no es cierto?, yo ya tengo definido un montón de cosas, ¿ok? Tengo definida, por ejemplo, a ver, aquí, ¿con qué letra la vamos a hacer? Una rayita, como esta. Esta rayita, ¿no es cierto?, esta distancia, si ustedes se fijan, aquí tengo C0, y aquí tengo I0. Ingreso menos consumo, significa que esto es ahorro. Esta diferencia que está acá. ¿Ok? Esa distancia, ¿no es cierto?, es, lo vamos a poner acá abajo, ¿no es cierto?, es de hecho, ¿no es cierto?, una expresión conocida para todo. Eso se llama ahorro, que es igual en este modelo, idéntico a la inversión. Robinson lo que hace aquí, ¿no es cierto?, es que usa, por ejemplo, algunos productos que deberían ser consumidos, ¿no es cierto?, por ejemplo, algunas gramíneas, y tenía un saco por otro entre las provisiones que rescató del naufragio, ¿no es cierto?, entonces en vez de comerse los porotos, los plantó. ¿Ok? Eso es ahorro, en términos, ¿no es cierto?, reales, de nuevo. ¿Ok? Entonces, y eso es idéntico a la inversión, ¿no es cierto?, en caso de porque no hay ningún intermediario en este asunto. Bueno, y acá, ¿no es cierto?, y el premio de este asunto es que en el futuro él puede consumir, ¿no es cierto?, algo más de lo que consumía antes, de lo que le hubiera dado su estructura de ingresos. Esta diferencia que está acá arriba, ¿no es cierto?, esto yo me imagino que lo saben, ¿no es cierto?, no vamos a llenar el grafiquito de rayas, ¿no es cierto?, porque se hace complicado, ¿no es cierto?, no es el sentido de lo que quiero explicar ahora. Pero acá, ¿no es cierto?, lo que tengo, ¿no es cierto?, es un aumento en el consumo, ¿no es cierto? O sea, ahí tengo consumo que es superior al ingreso. ¿De dónde sale ese aumento en el consumo futuro? Bueno, ahí tengo un delta C, ¿no es cierto?, llamémoslo DC1, ¿no es cierto?, que es igual, ¿no es cierto?, al ahorro por la rentabilidad que dio la inversión, ¿no es cierto?, por el 1 más R. ¿No es así? ¿Ok? El monito ahí, ¿no es cierto?, ¿se entiende a todo esto? Sí, parece que sí. Espero que sí. Ese aumento en el consumo se puede hacer, ¿no es cierto?, porque yo ahorré, ¿no es cierto?, en el periodo presente, ¿no es cierto?, y por lo tanto en el futuro yo puedo consumir más del ingreso que tenía, ¿no es cierto?, proyectado para esa época. ¿Ok? Hasta ahí fantástico, ¿no es cierto? Fíjate, ¿no es cierto?, que lo que ocurrió acá, ¿no es cierto?, es que la inversión, ¿no es cierto?, tiene una rentabilidad igual a, qué sé yo, a la curva de la función a la curva a la curva de indiferencia. ¿Ok? Si ustedes hacen este ejercicio paso a paso, ¿no es cierto?, se van a dar cuenta, ¿no es cierto?, que ahorrar algo menos, ¿no es cierto?, qué sé yo, consumir algo menos en este caso, ¿no es cierto?, si ustedes parten del ingreso, ¿no es cierto?, el Robinson se preguntará a sí mismo,
¿Qué es lo que me vale la pena, ¿no es cierto? Qué sé yo, ahorraré un poco o algo. Bueno, la curva de utilidad, ¿no es cierto? Te dice, mira, si tú te paras en este punto, ¿no es cierto? La utilidad es mayor. O sea, por aquí pasa, por esta misma curva, por este mismo punto, no sé si se cacha cuál es el punto. Pero debajo de la curva 1, ¿no es cierto? En la intersección que está acá, ¿no es cierto? ¿Cómo hacerlo para destacar el punto? Ahí, ¿no es cierto? En ese puntito, ¿no es cierto? Pasa otra curva de indiferencia. Si ustedes proyectan esa curva de indiferencia, ¿no es cierto?, que pasa por ese puntito, ¿no es cierto?, se van a dar cuenta que pasa por dentro de la curva FPP, por la frontera de posibilidad de producción. ¿No es así? ¿Qué significa eso? Significa, ¿no es cierto?, que invertir, ¿no es cierto?, me genera más que lo que yo, que el costo que tiene para mí eso, porque voy a estar en una curva de indiferencia superior, si es que ahorro. Va a producir más recursos, ¿no es cierto?, que lo que me daría lo mismo a mí. ¿Ok? Ese mismo análisis lo va a hacer a cada rato, ¿no es cierto?, hasta atrás. ¿Ok? ¿Cuándo se va a detener este asunto, ¿no es cierto? Este punto que está acá, ¿no es cierto? Ese punto. ¿Habrá salido bien el punto? Ese punto, ¿no es cierto?, cumple una propiedad muy característica, ¿no es cierto? Eso, ¿no es cierto? En ese punto, ¿no es cierto?, lo que ocurre ahí, ¿no es cierto?, es que la tasa marginal de sustitución, ¿no es cierto?, es igual a la TIR marginal de la función de producción, de la función de posibilidad de producción. Ahí en ese punto me da lo mismo, ¿no es cierto?, ahorrar, ¿no es cierto?, que consumir, ¿no es cierto?, más o menos en el presente. En ese punto exactamente. ¿Ok? Recordemos que la tasa marginal de sustitución, ¿no es cierto?, en este caso los bienes son consumo presente y consumo futuro. O sea, aquí lo que estoy haciendo referencia es la tasa marginal de sustitución entre consumo presente y consumo futuro. ¿Estamos claros? ¿Le convendrá invertir más en este punto? La verdad, ¿no es cierto?, es que si él consume más, ¿no es cierto?, si él ahorra más, ¿no es cierto?, va a obtener una rentabilidad que está limitada por la FPP. Cualquier punto a la izquierda, ¿no es cierto?, de este punto que está acá, ¿no es cierto?, va a quedar en un punto, ¿no es cierto?, en que la curva de indiferencia es más baja que 1, así que no le conviene. Me parece más o menos obvio. El análisis aquí, ¿no es cierto?, es bastante obvio, ¿no es cierto? Ustedes ya eso se lo saben de memoria, ¿no es cierto? Esta condición de orden, ¿no es cierto?, esta condición de primer orden, ¿no es cierto?, que sale de este tipo de análisis, ¿ok? O sea, esto, ¿no es cierto?, es la tangencia, ¿no es cierto?, y ahí es donde se maximiza el consumo. Fantástico. Bien, estamos el después. ¿Qué es lo que pasa ahora, ¿no es cierto?, si, bueno, si, qué sé yo, si la isla de Robinson se comunica con el resto del mundo, en particular con el mercado de capitales. ¿Ok? El resto del mundo, ¿no es cierto?, tiene una tasa de interés, ¿no es cierto?, a la que presta y toma prestado. ¿No es así? Entonces ahora Robinson, ¿no es cierto?, no tiene solo la posibilidad de invertir, de ahorrar e invertir al mismo tiempo. O sea, puede ahorrar, ¿no es cierto?, y depositar en el extranjero, ¿no es cierto?, o puede tomar prestado a la tasa de interés, ¿no es cierto?, del extranjero, ¿no es cierto?, para invertir en los proyectos que él tenga. ¿Se dan cuenta? Esencialmente, ¿no es cierto?, entonces, y lo vamos a dibujar con otro color para que no nos enredemos, aunque nos vamos a enredar igual, ¿no es cierto?, a partir del punto I0 y 1, ¿no es cierto?, aquí aparecen ciertas posibilidades, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, de consumo e inversión dado por la tasa de interés que hay en el mercado de capitales. Pensemos, por ejemplo, en una línea así. Si ustedes se fijan, esa línea, ¿no es cierto?, me quedó un poco chueca, no me gustó. No me quedó bien esa línea, ¿eh? Yepe, borrémosla, pero no sé cómo borrarla. Ahí. ¿Viste que tengo herramientas que son el después? Ya. Hagámoslo un poquito más exagerado, me interesa destacar una cuestión, ¿ok? Por eso. De nuevo, digamos, ¿no es cierto?, que si yo me enfrento a una tasa de interés cualquiera, ¿no es cierto?, a partir del punto I0 y 1. ¿Estamos chancho? Bien, fenómeno. Entonces, en ese caso, ¿no es cierto?, yo voy a decir, claro, voy a decir con el lápiz más mejor, ¿no es cierto? No, con el lápiz no, con esta línea recta. Vamos a decir, mira, a partir de este punto I0 y 1, ¿no es cierto? Entonces, ¿no es cierto?, por ejemplo, yo voy a tener una tasa de interés que sea de esta manera.
¿Estamos? ¿Y qué es lo que me ocurrió ahí? Bueno, me ocurrió, ¿no es cierto? Recuerden, esta pendiente, ¿no es cierto? A ver, ahí vamos a usar lápiz a mano alzada. Esta tasa de interés, esta pendiente, ¿no es cierto? Esto que está acá, ¿no es cierto? Esto es 1 más R. ¿Estamos claros? Indudablemente con signo menos, digamos, pero bueno. Eso representa al mercado de capitales internacional. A esa tasa, ¿no es cierto? Yo puedo endeudarme, ¿no es cierto? O puedo ahorrar, ¿ok? A partir de mis ingresos iniciales. Chancho. ¿Qué significa eso? Bueno, fíjate tú, ¿no es cierto?, que ahora lo que me ocurre a mí, ¿no es cierto?, es una cosa un poco distinta. Ocurre, ¿no es cierto?, que yo tengo que comparar, en primer lugar, ¿no es cierto?, qué es lo que pasa con mis proyectos de inversión. ¿No es cierto? Fíjense ustedes, ¿no es cierto?, que si yo por ejemplo, ahorro, ¿no es cierto?, qué sé yo, a ver, pensemos, ¿no es cierto?, que si que yo estoy parado en este punto. Fíjate que si yo ahorro, ¿no es cierto?, algo, ¿no es cierto?, por ejemplo, hasta un punto como este, ¿no es cierto?, eso me cuesta hasta aquí, pero me produce hasta acá arriba. ¿Se dan cuenta? Esta curva de frontera de posibilidad de producción define las posibilidades ¿cómo se llama?, de retorno, ¿no es cierto?, que yo tengo cuando invierto. Entonces, si yo estoy parado en este punto, ¿no es cierto?, donde está la combinación I0 y 1 inicial, ¿no es cierto?, y yo decido ahorrar algo, por ejemplo, en este mismo punto, ¿no es cierto?, fíjate que yo puedo hacerlo con préstamos. El préstamo, ¿no es cierto?, significa, ¿no es cierto?, que me van a cobrar hasta donde está la línea azul. Pero las ganancias que yo voy a obtener están hasta la tangencia, en este caso, ¿no es cierto?, de la curva de indiferencia. Pero eso pasa con cualquier punto. O sea, por ejemplo, en un punto como este, ¿no es cierto?, pensémoslo, lo voy a dibujar con verde para después borrarlo, ¿no es cierto?, en un punto como este, si yo decido invertir hasta aquí, por ejemplo, ¿no es así? Bueno, eso me va a costar, ¿no es cierto?, hasta dónde está la línea azul. Hasta ahí, eso va a ser mi costo. Es lo que me van a cobrar por el préstamo. ¿Cuánto préstamo? Esto que está acá. Pero me va a rendir hasta donde está la línea roja. O sea, yo voy a tomar esta decisión, ¿no es cierto?, de pedir prestado de todas maneras. Me pasaría estúpido, ¿no es cierto? Ya, borremos la línea verde, ¿no es cierto?, que es feaza. ¿Qué significa eso? Bueno, significa, ¿no es cierto?, que en realidad, ¿no es cierto?, lo que yo voy a hacer es que van a hacer un montón de proyectos, ¿no es cierto?, que van a estar, ¿no es cierto?, justo donde la tasa de interés es tangente a la frontera de posibilidad de producción. O lo que es lo mismo, yo voy a tomar una curva, ¿no es cierto?, como esta, y la voy a desplazar hasta que sea tangente con la curva FPP. ¿Ok? Dibujémosla. Y dibujémosla de color verde también. ¿Les tinca? ¿Hasta dónde va a llegar? Bueno, a ver, hagamos una paralela, ¿ok? Para empezar a conversar. A ver si es que me sale este monito, ¿no es cierto? Porque está, pero horrorosamente complicado, ¿no es cierto? Pero estoy tratando de hacerla bien paralela para que no tengamos mayores dramas. Ahí. Ahí. Ahí quedó paralela, ¿no es cierto? Más o menos. Quedó paralela, ¿no es cierto? Y tangente a la frontera de posibilidades de producción. Epa, fíjate que me pasó otra cosa más. Ahora resulta que mi restricción presupuestaria es lo que está dado por la línea verde. Yo puedo escoger todas estas relaciones que están acá, ¿no es cierto?, como puntos de óptimo. O lo que es lo mismo, yo ahora voy a invertir mucho más, ¿no es cierto?, dada la tasa de interés, ¿no es cierto?, que significa, ¿no es cierto?, que la inversión que yo voy a querer hacer, ¿no es cierto?, está dada por esta tangencia que está acá. Pensémoslo aquí. Esta cosa es tangente en este punto. Es tangente en este punto. Eso significa, ¿no es cierto, viejos perros?, que acá, ¿no es cierto?, me aparece otra cosa más. Aquí me aparece una inversión, ¿no es cierto?, una inversión, ¿no es cierto?, una inversión prima, llamémosla, ¿no es cierto?, que es igual, ¿no es cierto?, que es función, ¿no es cierto?, del descuento que me hace, ¿no es cierto?, que está asociada con mercado de capitales, ¿ok?, para decirlo en términos bien simples, con mercado de capitales. Yo puedo conseguir la plata, ¿no es cierto?, en el mercado de capitales, ¿no es cierto?, para invertir hasta acá, en toda esta línea. ¿Estamos claros? Fenómeno, pero también puedo consumir más.
Fíjate lo que pasa acá. Esta línea, ¿no es cierto? La línea verde ahora está por dentro, ¿no es cierto?, de la curva de indiferencia U1. Ahora no es tangente. Dibujemos la nueva curva de indiferencia. Esto significa, ¿no es cierto?, que yo me voy a poder situar en una curva de indiferencia, ¿no es cierto?, que va a andar como, por ejemplo, como esta. Ahí. Fíjate que ahora, mira lo que me pasa ahora, fíjate tú cuando aparece el mercado de capitales. Fíjate tú, ¿no es cierto?, que en realidad lo que me ocurre ahora, ¿no es cierto?, es que yo puedo, también puedo consumir hasta acá. Hasta acá, ¿no es cierto?, en el presente, pero voy a consumir, con Doro. Me equivoqué de línea. Se las vamos a borrar. Yo puedo consumir ahora hasta este punto. Y también voy a tener que consumir en el futuro hasta por acá. ¿Qué tal? Con mercado de capitales yo puedo invertir más. ¿Hasta dónde? Hasta donde la tasa marginal de sustitución, ¿no es cierto? Ahora, donde la TIR marginal es igual a la tasa de interés. Fíjate que me salieron dos puntos de equilibrio, si se quiere, ¿ok? Uno, ¿no es cierto?, que es acá para las decisiones de inversión. Digamos que tengo esto. En este punto acá, ¿no es cierto?, esto es el óptimo, ¿no es cierto?, para las decisiones de inversión. En ese punto, ¿no es cierto?, ahí lo que me ocurre es que la TIR marginal, ¿no es cierto?, es igual, ¿no es cierto?, a 1 más R. Idiota. Eso es la TIR marginal, ¿no es cierto?, es igual a... En realidad, en el margen es igual a la tasa de interés. En el margen es igual a la tasa de interés. ¿Ok? En ese punto, la TIR marginal es igual a la tasa de interés. Y eso determina la inversión. Pero además, ¿no es cierto?, ocurre otra cosa más. Fíjate, ¿no es cierto?, que este otro punto es el óptimo para el consumo. Esto que está acá, ¿no es cierto?, es un punto, ¿no es cierto?, en el cual la tasa marginal de sustitución, ¿no es cierto?, entre consumo presente y consumo futuro es también igual a la tasa de interés. Y eso determina mis decisiones de consumo. Chan. Esto tiene varias derivadas súper fuertes, ¿ok? Derivada fuerte 1, ¿ok? Primero, ¿no es cierto?, la presencia del mercado de capitales, ¿no es cierto?, asegura la independencia de las decisiones de consumo y de inversión. Eso explica la existencia de ingenieros comerciales, de qué sé yo, de contadores auditores, de un montón de gente de ese estilo, ¿no es cierto?, porque las decisiones empresariales se independizan de las decisiones de consumo de las personas. Cuando hay muchas personas en el mercado, ¿no es cierto?, en el mercado de capitales, ¿no es cierto?, habrá gente, ¿no es cierto?, que quiera consumir más ahora, ¿no es cierto?, o más en el futuro, ¿no es cierto?, da lo mismo. La regla, ¿no es cierto?, de inversión es una sola, es esta que está acá. La tasa interna de retorno, ¿no es cierto?, de los proyectos de inversión, del proyecto de inversión marginal, es igual a la tasa de interés. Chao, ¿ok? La empresa no tiene dónde perderse en eso. ¿Ok? La empresa va a invertir hasta donde ocurra una cosa como esa. ¿Ok? Y eso es independiente de las preferencias de los dueños de las empresas. Los dueños de las empresas, ¿no es cierto?, pueden consumir hasta donde ellos consideren, ¿no es cierto?, hasta donde la tasa marginal de sustitución entre consumo presente y futuro, ¿no es cierto?, también sea igual a la tasa de interés. Por lo tanto, ¿no es cierto?, uno puede contratar a un ingeniero comercial y decirle maneje la empresa óptimamente. Va a ser exactamente esto. Va a ser lo mismo que hace el dueño. Una vez que la empresa maximiza beneficios, ¿no es cierto?, yo sabré qué es lo que hago con los beneficios. ¿Ok? Me los puedo farrear todas en el presente o me los puedo guardar todos para el futuro. O entre medio. ¿Ok? Da lo mismo. Una conclusión fuerte. Segunda conclusión fuerte. Fíjate, ¿no es cierto?, que en realidad, ¿no es cierto?, la tasa de interés no es solo la preferencia intertemporal de las personas.
también equivale a la TIR marginal, a la tasa interna de retorno, ¿no es cierto?, del capital en una economía. En el mercado, ¿no es cierto?, la oferta y demanda de fondos prestables, ¿no es cierto?, se guía, ¿no es cierto?, por la demanda para inversiones y la oferta, ¿no es cierto?, de ahorro para consumo futuro, por supuesto. ¿Se dan cuenta? O sea, la tasa de interés no es solo la preferencia intertemporal, es también el costo de oportunidad del dinero, ¿no es cierto?, en términos del capital, ¿no es cierto?, para usarlo como capital productivo. ¿Ok? Tercera conclusión fuerte. Fíjate tú, ¿no es cierto?, que ahora, ¿no es cierto?, la restricción presupuestaria, ¿no es cierto?, de estos tipos, ¿no es cierto?, es esta línea verde clarito, la que pasa tangente por la frontera de posibilidad de producción. Cuando yo dije, mira, oye, ¿sabes qué? Este tipo ahora se puede dar el lujo de consumir lo que quiera, ¿no es cierto? O sea, no lo que quiera, pero puede aumentar el consumo presente también. Fíjate lo que tenemos acá, medido en valor presente. Vamos a hacer una cosa loca. Vamos a continuar, ¿no es cierto?, la línea esta que está acá, porque no me da el gráfico. Digamos que la extendemos para acá. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vamos a proyectar, ¿no es cierto?, esa línea verde clarito que dijimos. Esta línea verde clarito, ¿no es cierto?, llega ahora hasta acá. De hecho, el agente Robinson, ¿no es cierto?, podría consumir hasta acá también. Él podría decidir consumir hasta acá. Él podría decir, ¿sabes qué más, no es cierto? Mañana estamos todos muertos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, me lo consumo todo al tirante, ¿no es cierto? Y yo digo C0 aquí, perfectamente. Ojo con esto, ¿no es cierto? Porque antes yo podía consumir solo hasta acá. Antes, ¿no es cierto?, yo podía solamente llegar hasta acá consumiendo. ¿Y qué es esto? Esta diferencia que está acá. Esto está medido en plata de hoy día. Fíjate que toda esta distancia que está acá, ¿no es cierto?, equivale a decir, ¿no es cierto?, esta es la ganancia que yo obtengo por la inversión. Esto, ¿no es cierto, chanchitos?, es ni más ni menos que el VAN de los proyectos actuales. Esta distancia que hay desde aquí hasta acá. Destaquémonos con otro color. Esta distancia, ¿no es cierto? Esa distancia es el VAN de los proyectos. Ese es el cambio en la riqueza de Robinson. Por lo tanto, es estrictamente el VAN de los proyectos que él tiene con mercado de capitales. ¿Estamos, chancho? ¿Se entendió esta cosa? A ver, pregunta 1. Chanchitos, ¿habían visto este modelo? Esto tiene un No, nombre más elegante, ¿no es cierto? profesor. Tiene más complicaciones, ¿no es cierto? Esta cosa, ¿no es cierto?, tiene el nombre del modelo de Fisher. Fisher-Hirsch. Hirsch. Life. Es el modelo Fisher-Hirsch-Leifer, ¿no es cierto?, en su versión Robinson. Por supuesto, ¿no es cierto?, el modelo después se pone a ahondar un poquito más, ¿no es cierto?, que sé yo, en las decisiones de consumo, ahorro, qué sé yo qué, ¿no es cierto?, sin la presencia de Robinson, ¿no es cierto?, que lo que pasa, ¿no es cierto?, si cambia la tasa de interés, ¿cachai?, qué sé yo qué, ¿no es cierto? Me interesa saber si ustedes tienen claro, ¿no es cierto?, este modelo, ¿no? ¿Lo vieron alguna vez? ¿Alex? No, de esa forma no, profesor. Así al contrario, si uno da vuelta la línea del otro punto, entonces estamos hablando si lo que no se ahorra nada, entonces ¿cuánto sería el valor futuro, no? O sea, si uno Cambio de la riqueza medido en valor futuro, lo exactamente. ahorra todo, si lo ahorra todo, tendríamos el contrario, ¿no es cierto? Claro, lo que pasa es que yo lo puse acá, ¿no es cierto?, como una posibilidad de consumo. Esto es plata simplemente. ¿Ok? Esto es toda la plata que tú puedes consumir. Porque en realidad esto lo puedes pagar. Si tú inviertes hasta acá, ¿no es cierto?, tú puedes
responder por todos estos recursos. ¿Te das cuenta? Tu ingreso más la rentabilidad de las inversiones, ¿no es cierto? Entonces, te permite pagar el préstamo para consumo incluso hasta acá. Al revés, supongamos que tú no consumes nada, que te lo inviertes todo, ¿no es cierto? Toda esta plata, ¿no es cierto?, puesta en el mercado de capitales, ¿no es cierto? O sea, invertido más lo que se puede poner en el mercado de capitales, ¿no es cierto?, te da tu riqueza futura. ¿Te das cuenta? Pero eso está medido en valor futuro. O sea, eso no es muy usual, digamos. ¿Tinca, chanchitos? Esther, ¿esto lo habían visto en clase? No está la Esther. Sí, sí, profe, sí más o menos. ¿Más o menos te acordáis? Víctor. ¿Sí? Bien, ¿está claro este rollo, chanchitos? Cuidado, esta parte, ¿no es cierto? No suelen verla en ninguna parte, ¿no es cierto? En evaluación de proyectos, qué sé yo, qué, ¿no es cierto? Pero esto es el modelo, ¿no es cierto? Esto es un esquema, ¿no es cierto?, del modelo que permite entender de qué se trata la evaluación de proyectos en la práctica. ¿Ok? Le reitero, ¿no es cierto?, lo que estamos diciendo acá, ¿no es cierto?, esto es, mira, cuidado, son conceptos, ¿ok? Son conceptos. La tasa de interés, ¿no es cierto?, es en el mercado, ¿no es cierto?, un equilibrio entre las preferencias por consumo presente y consumo futuro, por un lado, pero también, ¿no es cierto?, por la rentabilidad, ¿no es cierto?, de las inversiones por el otro. En el mercado, ¿no es cierto?, hay gente que está buscando plata, ¿no es cierto?, que está dispuesta a pagar una tasa de interés, ¿no es cierto?, por consumir más o para hacer proyectos de inversión. La demanda, ¿no es cierto?, de capitales es para esas dos cosas, para consumo y para inversión. ¿Ok? En el otro lado, ¿no es cierto?, hay gente, ¿no es cierto?, que ahorra porque no le interesa consumir tanto hoy día, ¿no es cierto?, y prefiere guardar para más adelante. Entonces va y deja la plata, ¿no es cierto?, en instrumentos financieros, lo que sea, ¿no es cierto?, y ellos ofrecen capital, algún interés. ¿Ok? Si son pocos, ¿no es cierto?, los tipos, ¿no es cierto?, que están dispuestos a ofrecer plata a algún interés, ¿no es cierto?, significa que la tasa de interés va a tener que subir, ¿no es cierto?, si es que la gente está muy impaciente o si hay proyectos muy buenos, para cualquiera de las dos cosas. ¿Ok? Y créanme, cuando sube mucho la tasa de interés, ¿no es cierto?, la gente entonces sí le empieza a gustar el ahorro. ¿Ok? ¿Ustedes han conocido alguna vez algún rentista, por ejemplo? ¿A alguien que viva de sus rentas solamente? ¿Chanchitos? Este tema lo tienen clarito los rentistas. ¿Ok? Yo conozco varios, ¿no es cierto?, qué sé yo, o conocido varios, ¿no es cierto?, gente, ¿no es cierto?, que tiene, no sé, 200 millones de pesos guardados en el banco, ¿no es cierto?, y vive de los intereses. Por esta época andan alegando hasta por las orejas, ¿no es cierto?, porque 200 millones de pesos le dan nada, ¿no es cierto?, todos los meses. ¿Ok? O sea, no les dan ni siquiera el 1%, o sea, no les alcanza ni siquiera para que les den 2 millones de pesos con 200 millones de pesos guardados en el banco. ¿Te das cuenta? Pero cuando la tasa de interés está alta, ¿no es cierto?, los tipos están sumamente contentos, y aparecen otros más, ¿no es cierto?, con plata dispuestos a ahorrar. ¿Okay? Hoy día, ¿no es cierto?, hay mucha gente que te dice, ahorrar para qué, pues, me van a dar un 0,5 mensual, con suerte. ¿Te das cuenta? La tasa de interés, ¿no es cierto?, entonces es un precio que en un mercado, que se llama mercado de capitales, ¿no es cierto?, pone de acuerdo, ¿no es cierto?, a ofertadores de capital con demandadores de capital. Eso es básicamente. ¿Ok? Bien, aquí aparece también la importancia, ¿no es cierto?, de hacer un uso eficiente de los recursos. ¿Ok? La posibilidad de expansión del consumo depende, ¿no es cierto?, de que se ejecuten efectivamente los proyectos que sean rentables. Si por alguna razón, ¿no es cierto?, qué sé yo, a partir de este punto uno no hace todos los proyectos rentables, ¿no es cierto?, evidentemente las posibilidades de consumo son mucho más bajas. ¿Ok? Tanto presente como futuro. Bien, en fin, lo que me interesaba, ¿no es cierto?, era mostrar un poquito esquemáticamente qué se trataba el modelo Fischer-Diessl-Leifer, ¿no es cierto? En la práctica, ¿no es cierto?, que si yo, uno puede complicar bastante este análisis, ¿no es cierto?, que si yo sacar la frontera de posibilidad de producción y analizar lo que ocurre con cambios en la tasa de interés, ¿no es cierto?, con cambios en las preferencias, ¿no es cierto?, con un montón de cosas más, ¿no es cierto?, le puede agregar incertidumbre, qué sé yo, ¿no es cierto?, este modelo, ¿no es cierto?, se puede expandir muchísimo. ¿Ok? No me interesa mucho por ahora, ¿no es cierto?, simplemente me interesaba explicar esas tres cosas que acabamos de decir. ¿Ok? Eso. ¿Ok? Hay una decisión objetiva, ¿no es cierto?, de inversión, que es dada por la tasa de interés real del mercado de capitales, ¿no es cierto? La presencia del mercado de capitales aumenta la riqueza de las personas, ¿no es cierto? Medido con la posibilidad de consumo, ¿no es cierto? Y aparece una separación drástica, ¿no es cierto?, entre las decisiones de inversión y las decisiones de consumo. Ya están.
Fin. Dejemos de compartir esta vaina, ¿ok? Y compartimos otra cosa. Volvemos a esto. Ahí está, ¿no es cierto? Bien, y aquí se está dando un ejemplo, ¿ok? Estos ejemplos son los típicos que se usan para explicar la cuestión de las tasas de interés, ¿ok? Si la tasa de interés o rentabilidad es un 10%, ¿cierto? ¿Cuánto va a tener en un año más? Lucas 100, listo, ¿ok? Interés simple, ¿no es cierto? Ustedes lo conocen, ¿no es cierto? Aquí hay una expresión matemática, ¿no es cierto?, para el interés simple, ¿ok? Bueno, afortunadamente lo previene, ¿no es cierto? El interés simple no lo usa nadie, ¿no es cierto? Todo el mundo se hace los leyes, ¿no es cierto? Y utiliza interés compuesto, ¿ok? Eso significa en la práctica que todo el mundo utiliza una tasa de interés, ¿no es cierto?, que capitaliza los intereses. O lo que es lo mismo, todo el mundo está acostumbrado a cobrar intereses sobre intereses. Práctica que en Chile legalmente se conoce como usura, ¿ok? El interés compuesto, ¿no es cierto?, es lo que acabamos de explicar, ¿ok? Fíjense ustedes que la gracia de este asunto, ¿no es cierto?, que a la vuelta de un periodo, ¿no es cierto?, yo tengo más. Y ese más, ¿no es cierto?, si le aplicamos la tasa de interés, ¿no es cierto?, no es lo mismo que el interés simple, ¿no es cierto?, se aplica el interés sobre este monto aumentado. Esto es importante, ¿ok? Estas dos ecuaciones que están acá, ¿ok? El capital presente, ¿no es cierto?, es igual a 1 más RBC, ¿no es cierto?, el capital futuro, ¿ok? 1 más R elevado a T, ¿ok? O esto que está acá. Bien, fantástico. El valor futuro, que era un poco lo que estaba preguntando Alex recién, ¿no es cierto? Está ahí explicado, ¿no es cierto? Son los valores, ¿no es cierto?, en que es la expresión monetaria, ¿no es cierto?, de cuánto tengo en el futuro. O sea, antes esto estaba descontado por 1 más R elevado a T, ¿no es cierto? Ahora el valor futuro, ¿no es cierto?, es el valor actual, ¿no es cierto?, por 1 más R elevado a N. ¿Ok? Obvio. Yo deposito no sé cuántas veces el interés, a interés, ¿no es cierto? Entonces yo voy a tener 1 más R elevado a las veces que haga la jugada, ¿no es cierto?, como capital futuro, valor futuro. ¿Estamos, chancho? Ya. Supongo que no necesito explicar mucho esto, reitero, por eso voy un poco rápido. Ahí está. ¿Ok? Este curso estaba pensado para abogados, para sociólogos, para, qué sé yo, para psicólogos, para ese tipo de aburridos, no sé, que hay que ir haciéndole esta cosa de a poquito, ¿ok? Yo parto de la base que a ustedes no necesito explicarles mucho de esto. ¿Estoy equivocado o no? No, ¿no es cierto? Ya, fin. No, ya, reitero. Si alguien tiene dificultades con esta payasada, ¿no es cierto?, grite, ahora o calle para siempre. ¿Ok? Bien, ahí está, ¿ok? Esta equivalencia, ¿no es cierto?, es importantona, ¿no es cierto?, en la deducción de las fórmulas principalmente, ¿ok? El valor actual, ¿no es cierto?, es el valor futuro por 1 más R elevado a N. Chancho, bien. Entonces, además yo me puedo hacer preguntas locas como esta. Si en 4 años más necesito tener 3.300 y la tasa de interés anual es de un 15%, ¿cierto? ¿Cuál es el monto que requiere depositar hoy día para lograr esa meta? Ahí está. ¿Estamos claros? A todo esto se hizo de una manera bien rara. Ya, pero bueno, pero está bien, ¿ok? ¿Sí? ¿Sí, no es cierto? Ejemplo de tasa, ¿no es cierto? ¿Cuál es la tasa de interés anual relevante? ¿Ok? Aquí pregunto por la tasa, ¿ok? Aquí estoy usando siempre la misma expresión. El valor futuro es el valor actual, ¿no es cierto?, por 1 más R elevado al número de periodos. Estoy dando vueltas para allá y para acá, ¿no es cierto?, la misma ecuación que vimos antes. ¿Ok? Ahí, bueno, ahí está, aquí hay otra cosa un poquito más que aquí suelen equivocarse, pero esto lo vimos también, ¿no? Se los expliqué en algún minuto, ¿no es cierto?, el cálculo de las tasas de crecimiento, ¿no es cierto? Aquí está, solo que aquí está mal escrito, aquí le falta una cuestión, aquí le falta una rayita. O sea, porque te está diciendo, mira, con interés compuesto, ¿no es cierto? Claro, si se tiene una tasa de interés anual RA, la tasa de interés mensual equivalente RM, puede ser calculado usando la siguiente expresión. Interés anual, interés mensual. O sea, son 12 meses. O sea, esto es 1 partido por 12. ¿Ok?
la raíz, o lo que es lo mismo, ¿no es cierto?, la raíz duodécima, ¿no es cierto?, de 1 más RA, ¿no es cierto?, en fin, ¿ok? ¿Sí? Esto, no, de nuevo, no tenemos dificultades, ¿no es cierto? De hecho, aquí está la clave, ¿no es cierto?, de lo que estábamos explicando en intereses compuestos y intereses continuos. Si yo les dijera, ya, ok, ¿y cuánto es la tasa de interés, ¿no es cierto?, equivalente semanal? Bueno, ahí son 53 semanas, ¿no es cierto? Entonces, la tasa de interés semanal es 1 partido por 53. Toma. Oye, ¿y si es la tasa de interés diaria? ¿Cuánto es la tasa de interés diaria? Entonces, eso es 1 partido por 365. ¿Ok? ¿Y si la tasa de interés por hora? Bien, no sigamos con tonteras. ¿Qué pasa, ¿no es cierto?, si la tasa de interés, ¿no es cierto?, se compone, si yo digo, mire, ¿y cuál es la tasa de interés por segundo que me están cobrando? Puedo calcularla, ¿no es cierto? Si yo tengo la tasa de interés anual, ¿no es cierto?, puedo calcular, ¿no es cierto?, dividiendo, haciendo 1 partido por la cantidad de segundos que tiene un año, ¿ok? Más corto, ¿no es cierto?, E elevado a menos Rn. Y listo. ¿Ok? ¿Quedó chanchito con eso? En fin, ya está. Una anualidad, ¿ok? Aquí está explicado, ¿no es cierto?, lo que es una anualidad. Decimos, ¿no es cierto?, que aquí, ¿no es cierto?, es una sucesión de pagos iguales, es un flujo constante en castellano, en periodos regulares de tiempo. O sea, lo que es lo mismo, ¿no es cierto?, para decirlo en castellano, es un flujo constante. ¿Ok? Aquí lo consideramos un F anual por montos iguales que se paga al final de todos los años por un periodo de tiempo N en una tasa R. Ahí está. ¿Ok? Los flujos descontados son estos. ¿Ok? ¿Sí? Ese flujo, ¿no es cierto?, hasta N, ¿no es cierto?, vale 1 más R elevado a N. Pero ocurre, ¿no es cierto?, que si yo estoy pensando, ¿no es cierto?, que es un flujo constante, ¿no es cierto?, es la suma de todas estas cosas que están acá. ¿No es cierto? ¿Y cuánto es la suma de todas estas cosas que están acá? Chan, 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 chan. Ahí está. ¿Sí? Eso lo sabían calcular, me imagino, ¿no? Chanchitos. Sí, profe. ¿No es cierto? Bueno, este factor de corrección, ¿no es cierto? Si ustedes se dan cuenta, establece de nuevo la relación que habíamos dicho. El valor actual, ¿no es cierto?, es el flujo por esta cosa. ¿Ok? Pero sabíamos, ¿no es cierto?, que el valor futuro era también, ¿no es cierto?, el valor actual por 1 más R, ¿no es cierto?, elevado a N. O sea, esto que está acá, ¿no es cierto?, también es igual al valor futuro, ¿no es cierto?, por 1 más R elevado a N. ¿No es así? Si quieren expresarlo como valor futuro, esta cosa, ¿no es cierto?, también pueden llevarlo hacia afuera. ¿Ok? Y es re fácil de calcular también. Me imagino que esos ejercicios ya los han hecho en otros cursos, así que no tiene mucho sentido estar haciéndolos aquí. Pregunto, ¿y cuánto, y si el flujo es infinito, cuánto es eso? Si el flujo es infinito, ¿cuánto es eso? A ver. A ver. Supongamos que el F, ¿no es cierto?, no tiene un periodo fijo, ¿no es cierto?, sino que decimos, mire, ese flujo de caja, ¿no es cierto?, es para siempre, es un bono perpetuo. ¿Cuánto vale eso? Víctor, Alex. ¿Usted se refiere al cálculo que hace la AFP para darle la pensión a los afiliados? No, pues en los mercados se ¿No? transan bonos perpetuos, de hecho. Pero podría aproximarse, ¿no es cierto? O sea, uno puede decir, oye, ¿sabes qué? Todos sabemos, ¿no es cierto?, que la diferencia, o sea, yo creo que ustedes también se los dijeron. Si van a tomar un crédito, ¿no es cierto?, por, qué sé yo, por más de 20 años, ¿no es cierto?, van a terminar pagando un montón de intereses, ¿no es cierto? O sea, qué sé yo, cuando uno ya lleva en los 30, 40 periodos más o menos, la diferencia con el infinito es pequeña, ¿ok?
todo el mundo, yo creo que hasta su abuelita debe les recomendar, ¿no es cierto? Oye, ¿sabéis que si vais a tomar un crédito hipotecario, ¿no es cierto? Lo que sea, ¿no es cierto? Tómalo, pero, ¿cómo se llama? Pero a menos de 20 años, porque si no vais a terminar pagando más de la mitad de la cuestión porque son puros intereses. ¿Por qué? Porque esto se aproxima al infinito. Se aproxima mucho al infinito. ¿Cómo se llama? Pero eso no es exactamente la pregunta. La pregunta es qué es lo que pasa si eso es un flujo perpetuo. A ver, alguien que salga la pizarra, que lo calcule ahí en el papel y que lo muestre. ¿Pueden hacerlo? Si pueden hacerlo, pues, ¿o no? Ya se los hago, se los explico. Mira, ¿sabes qué? En realidad es una tontera, ¿no es cierto? Pero no tiene mucho sentido, ¿no es cierto? Pero me parece que es útil porque ilustra algunas relaciones que son importantes. ¿Están viendo el paint de nuevo? ¿Están viendo el ¿Ya, paint? profesor? No, profe, no se ve. Ah, no se ve, ya. Vamos a compartir con EP. ¿Y ahora se ve? No. Deja compartir. Estoy poniendo bueno. Se veía un ratito, pero se cortó. ¿Y ahí está? Sí, ahora sí. Mm. ¿Y ahora? Sí, profesor, sí se ve ¿Se ve el la hoja. paint ahí? Sí, profesor. Es que se me anduvo perdiendo la cachimba esta. Ya está. Bueno, a ver. ¿Dónde lo tengo esta cuestión? Dijimos, ¿no es cierto? Que el valor, a ver, no sé con qué escribirlo esto. Con lápiz nomás. Dijimos que el valor actual, ¿no es cierto? Era igual al flujo por 1 más R elevado a N menos 1 partido por 1 más R elevado a N por R. ¿Sí? Eso es lo que teníamos en la transparencia. Papaya, chanquitos. Lo que ustedes le están pidiendo que hagan aquí, ¿no es cierto? Simplemente calcular el límite de esta patilla, ¿no es cierto? Límite cuando n tiende a infinito. ¿Ok? Ahí está. Entonces, para calcular eso, ¿no es cierto? Papayamente, ¿no es cierto? Hacemos lo siguiente. Dejamos f, ¿no es cierto? Para afuera, ¿no es cierto? Y dejamos, y dividimos esa cosa. Lo dejamos como 1 más r elevado a n partido por 1 más r elevado a n por r menos 1 partido por 1 más r elevado a n por r. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Sí? Este 1 más r con elevado a n se va con s, ¿no es cierto? Y este 1 más r elevado a n es un número gigantesco. Si n es infinito, ¿no es cierto? Y este es 1, un número mayor que 1, ¿no es cierto? Elevado infinitas veces, por mucho que lo multiplique por un valor chico, ¿no es cierto? Esta cuestión es 0. O sea, esto es igual a 1 partido por r, por f. Es el valor actual. Chancho, ¿no es cierto? ¿Cuál es el chiste de este asunto, viejos? ¿Por qué me detuve aquí, ¿no es cierto?, a explicar un poco este asunto? Porque ocurre, ¿no es cierto?, que aquí tenemos la diferencia entre riqueza y ingreso. El valor actual es un concepto de stock. ¿Cuánto vale hoy día una serie de flujos en el futuro? ¿Se dan cuenta? Los flujos son variables, ¿no es cierto?, que están medidas en unidades de tiempo. ¿No es así? O sea, qué sé yo, su papá gana, no sé, una cantidad de plata, muchos millones, ¿no es cierto?, todos los meses.
¿No es así? Esa es la medida de ingresos, es una medida de flujo. ¿Ok? ¿A cuánto vale lo que gana tu papá todos los meses, ¿no es cierto? Es un concepto de stock. ¿Ok? Y aquí lo que estamos mostrando, ¿no es cierto?, es que hay una relación, ¿no es cierto?, directa, ¿no es cierto?, entre riqueza e ingresos, entre el concepto de stock y el concepto de riqueza, y el concepto de flujo-ingreso. ¿Cuánto vale una casa que ustedes pueden arrendarla en, no sé, en 6 millones de pesos al año? Bueno, vale el valor actual, ¿no es cierto?, de los 6 millones de pesos anuales que ustedes podrían cobrar por arriendo. Eso es lo que les dice esta ecuación. ¿Se dan cuenta? ¿En cuánto venderían una casa, ¿no es cierto?, que a ustedes les genera un arriendo de 500 lucas mensuales, equivalente a 6 millones de pesos anuales? ¿Cuánto vale esa casa hoy día? Bueno, vale ese flujo dividido por la tasa de interés anual, por ejemplo. ¿Ok? Si hoy día la tasa de interés, ¿no es cierto?, que es accesible para ustedes, por ejemplo, es de un, no sé, de un 5%, por ejemplo, ¿no es cierto? Y ustedes, ¿no es cierto?, la casa, ¿no es cierto?, la pueden arrendar en 6 millones de pesos al año, ¿no es cierto? Eso significa que la casa vale 120 millones. Listo. ¿Qué tal? Este concepto es súper importante, porque fíjate que pasan varias cosas más. Si la tasa de interés aumenta, la riqueza disminuye. Si la tasa de interés baja, la riqueza aumenta. ¿Qué tal? Fíjate que la riqueza depende de la tasa de interés real también. Cosa que no tiene nada de novedoso, ¿no es cierto? Pero que aquí está clarito, como el agua. ¿Estamos, Chancho? ¿Estamos, Chancho? Hoy día están poco participativos, chanchitos. No sé qué les pasa. Mucho tuto. Déjame compartir esta cosa. Profesor, ¿Mm? ¿Qué pasó, Alex? el dibujo ese, la F era, puso flujo, era un flujo, significa, ¿no? Lo comparto de nuevo para que me... ¿dónde lo tengo el monito? Se me le perdió el monito, mira. ¿Dónde está el monito? ¿Más? ¿Dónde está el monito? Ah, espérate. Ahí está. Estaba pajareando, lo siento. Ahí está. ¿Cuál es esta que te estoy mostrando aquí? No se ve todavía, profesor, pero es una F, ¿no es cierto? Espérate, déjame compartir pantalla de nuevo. ¿Se ve ahí? Sí, es una F, ¿cierto? Eso lo marqué con una redondela. ¿Eso que marqué con una redondela? Sí. Eso es una F, sí. Es la misma F que tengo desde acá. Algo pasa. No, que recién me estaban llamando, profesor. Mm. Ah, ya, no importa. Sí, es la misma F. Esto es un F, digamos, si tú quieres ponerle más color, ¿no es cierto?, esta cosa. Esto en realidad es un F sub T. Recuerda, ¿no es cierto?, que esto es un flujo de caja, ¿no es cierto?, que es un flujo permanente. ¿Ok? ¿Sí? Ya, profesor. Oye, déjeme compartir esto. Ya está. Sigamos, si no seguimos, no sigamos nada. Oye, sí, sabes que no avanzamos muy rápido hoy día, pero bueno. Ya, parece que por ahí andamos, se me pierde esta cuestión. Ah, ahí andamos. Estaba mostrando esas ecuaciones. Bueno, me imagino que ustedes saben cómo se calcula, cómo se obtienen esos valores, qué sé yo, la función telescópica de esas patillas, ¿no? Pero no nos vamos a detener en eso, ¿vale? Eso sí, esas cosas sí que no. Bueno, ahí estamos explicando lo mismo, el valor futuro.
¿ok? Eso, si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, es muy parecido a lo que teníamos antes, ¿no es cierto?, pero ahora está dividido por R. Llevados al periodo de N, ¿ok? Por supuesto, estas ecuaciones son inversibles, o sea, el flujo, ¿no es cierto? Si yo te pregunto, ¿no es cierto?, si yo quiero tener, qué sé yo, en 10 años más, 10 millones de pesos, ¿no es cierto?, ¿cuánto tengo que depositar todos los meses a una tasa de interés R? Inviertes esta expresión que está acá. ¿Cuánto tienes que ahorrar para tener 10 millones de pesos en 10 años más a una tasa de interés que tú conoces? Entonces tú pasas este factor que está acá, ¿no es cierto?, lo pasas invertido para acá, y te va a dar el valor, ¿no es cierto?, de cuánto tienes que ahorrar anualmente. Bueno, eso son cuestiones obvias, hasta el partido no tengo por qué estar, no deberíamos tener que explicar esas cosas. Chanchitos, estamos en la hora, son 10 para las 6, ¿no es cierto? Ya deberíamos irnos para la casa. Dejemos de grabar, ¿no?